y es que si existe un purgatorio es la UCI. Sí, para mí es el infierno. Sí. Hola, soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast. Noches de turno. Yo soy Luisa Ulla, médica internista, dedicada a trabajar en el cuidado intensivo y otras cositas varias. Y yo soy Nelly Pérez, soy médico intensivista y trabajo en Francia y también hago otras cositas en España. El capítulo de hoy es para aquellas personas que no saben muy bien de qué se trata este mágico mundo de la unidad de cuidado intensivo, alias la UCI o la UBI, que también se llama en España. Vamos a dar a conocer muchas de las particularidades de este lugar que para muchas personas no es totalmente desconocido. Entonces vamos a contar como de qué se trata este sitio. En principio, pues es un sitio en el que nos ocupamos de pacientes que están entre la vida y la muerte, ¿no? Pacientes muy graves que muchas veces no pueden sostener sus funciones vitales, no pueden mantener, por ejemplo, su respiración, entonces hay que sedarlos, dormirlos y conectarlos a un respirador. A mí personalmente es como de las cosas que más me impresionó desde la primera vez que entré a una UCI y fue eso, ver pacientes intubados y conectados a un respirador porque están totalmente vulnerables, están totalmente dormidos y a veces paralizados los músculos para que se dejen manejar por este respirador, por esta máquina. Hay muchas máquinas que los ayudan a mantener sus funciones vitales, por ejemplo, las máquinas de diálisis, por ejemplo, les ponemos catéteres por las principales venas y las arterias para poder monitorizar bien la tensión arterial, para por las venas pasarles medicamentos que les mantengan su tensión arterial. Es un mundo muy particular porque además es un mundo en el que casi todas las unidades son cerradas, no hay, bueno, en Francia algunas sí que tienen ventanas, pero en general en muchos sitios son como huecos, ¿no? Que están cerradas, que no hay con ningún contacto con el exterior, el paciente está totalmente aislado y esto le da una particularidad a veces de ser un poco frío, pero realmente no es así. Luisa, ¿usted qué piensa de la UCI? ¿Es un lugar frío? Uf. En realidad, para mí la UCI es un sitio donde uno como equipo de salud está en la muerte, o sea, está arrancándole de los brazos a las personas de la muerte. Yo digo mi percepción personal y es que si existe un purgatorio es la UCI. Sí, para mí es el infierno. Sí, o sea, si existe es ese, Sí. porque es el sitio donde literalmente ya las personas pues están más al otro lado que acá, o sea, es tratar de todos los días librar una batalla por sacarlo de las garras del más allá. Entonces es un sitio en el que eh, muchas, no sé, personas no dimensionan el impacto que es tener de pronto un familiar en una unidad de cuidado intensivo. Aquí está muy mi percepción personal y si yo lo hablo así, de pronto puede sonar muy frío y muy crudo. Si yo lo hablo así es porque yo tengo conciencia de que de pronto puedo en algún momento llegar a tener un familiar, mamá, papá, hijos muy cercanos en una UCI, lo cual no desearía y haría lo posible porque no estuvieran, porque es un sitio en el cual están totalmente la persona entregada en toda su vulnerabilidad y dependiente absolutamente en todo sentido
de todas las personas, de los médicos, del personal de enfermería, no estar consciente uno de sí mismo, no tener conciencia uno de sí mismo, tener huecos y catéteres y mangueras por todos los huecos habidos y que les hace uno, porque eso no hay como más explicarlo para que las personas entiendan, llenos de mangueras por todos lados y tratando de mantener la vida de una forma artificial, y por eso es un mundo como tan lúgubre, por eso la unidad es tan desgastante y tan frío. Yo pienso que hay una parte de eso, pero también después de muchos años de trabajar como intensivista me he dado cuenta que también tiene un lado muy bonito. Sí que es duro en el sentido de la pérdida de la autonomía total, ¿no? Y el sentirse totalmente vulnerable es terrible, pero también despierta cuando los pacientes van saliendo adelante, o en general, yo lo veo en las enfermeras y en muchos de los colegas, esa también da vida, ¿no? La UCI es dadora de vida, por eso yo digo entre la vida y la muerte, porque son pacientes que llegan a punto de morirse y muchas veces cuando son casos de éxito salen adelante y se les puede dar como otra vida. La vida y la muerte entendida como se entiende aquí como en la 3D, ¿no? Sin ir más profundo, es como que se le da una nueva oportunidad a esa persona de salir adelante a lo largo de los años que también engendra mucha ternura en las personas que trabajamos allí, en las enfermeras, en los médicos, e inclusive hasta personas del personal de, no sé, de limpieza o personas que no son sanitarios, que hace como despertar ese sentimiento de amor puro hacia personas que precisamente como están tan vulnerables, es como que dependen el 100% de nosotros y esto despierta un sentimiento como de ternura y de amor. Yo lo veo sobre todo en las enfermeras, muchas que son tan dedicadas a estos pacientes y que les tienen que hacer absolutamente todo, limpiarlos, bañarlos, y están con ellos en algo tan íntimo como lo que es un baño, o sea, un baño íntimo, por ejemplo, y veo esa ternura y ese amor con que lo hacen y siempre me ha parecido algo tan hermoso. Entonces, sí que es verdad que es un sitio muy frío, pero también está la otra cara de la belleza que se esconde más allá de las apariencias. A mí me parece la UCI un lugar que da vida también, es dador de vida. No sé usted qué piensa de eso. Sí, sí, esa esperanza, o sea, esa luz, y esa luz yo creo que es lo que nos mantiene a los que trabajamos a todos ahí. Si hay siempre una luz, un faro de esperanza, de trabajar en pro de sacar a la gente adelante. Obviamente, si nosotros no creyéramos en lo que hacemos, pues no lo haríamos. Y lo que dice Nelly es muy cierto, ver el trabajo de enfermería, yo siempre he visto, pues, la enfermería es como es toda esa energía materna, todo el trabajo del personal de enfermería, como es ese trabajo, ese amor, como esa mamá. No importa si el paciente se quita los accesos, si vuelven y otra vez, y es como si tienen mucha paciencia, son increíblemente pacientes el grupo de enfermería de la UCI. es el sitio donde yo creo que más se trabaja en equipo, donde todos trabajamos por igual y el trabajo de enfermería y de terapia. De hecho, ya cuando uno lleva trabajando mucho tiempo, se vuelven amistades personales y de hecho mis mejores amigos son los jefes, son auxiliares de las unidades. O sea, esa lucha diaria hace que esas relaciones trasciendan más allá porque es en realidad donde uno conoce el trabajo en equipo. Entonces, de verdad, estamos todos con todos nuestros 5 sentidos, con todos nuestros conocimientos, con todas nuestras habilidades en pro de sacar un paciente. Sí, es donde más se ve, estoy de acuerdo, se ve el trabajo en equipo y es tan importante hacer equipo. Aquí como en ningún otro sitio, yo creo que es súper importante que uno se lleve bien con la enfermería, que los enfermeros se lleven bien con los médicos, porque si no, la cosa se complica y se crea mucho conflicto. Pero cuando uno llega a ser equipo, la pasa muy bien y los momentos muy difíciles son muy agradables. Sí. Bueno, yo quería preguntarle, Luisa,
si se acuerda de algún momento enternecedor que la haya enternecido especialmente en la UCI. Era una clínica de ortopedia y no habían todas las especialidades sino a llamado, o sea, estaban a llamado, es decir, como a una hora de... Y más o menos como a las 7:15, 7:20, ambulancia, un accidente cerca. Resulta que era el jefe de enfermería, o era un jefe que trabajaba ahí en la clínica. ¡Qué horror! Era un jefe que trabajaba ahí en la clínica con trauma craneoencefálico, llegó muy mal neurológicamente, cosas de Dios y de la vida. Ese día estaba el neurocirujano ahí y pues ese paciente llegó directamente a la unidad, no lo bajaron a urgencias, entonces se intubó en la unidad, se pasaron todos los accesos en la unidad y estaban todos los especialistas milagrosamente a esa hora. Habían llegado temprano a pasar revista o a revisar pues algo en especial. Trabajamos todos, el cirujano estaba el cirujano, tenía contusiones y lesiones pulmonares y tenía neumotoras que se acumula aire, empieza a espichar el pulmón, no puede respirar. Igualmente empieza a oprimir el corazón, entonces tampoco deja que el corazón funcione adecuadamente. Entonces, mientras yo estaba intubando, el cirujano le estaba poniendo el tubo, luego le pasamos al central y de una vez llegó el neurocirujano, pues le hizo su cirugía. Ese paciente estuvo muy mal, yo estuve de turno ese día, pensamos que pues lo íbamos a perder. También medicamentos para tratar de bajar la presión dentro del cerebro. Ya lo que había que hacerse se hizo, ya se abrió, ya se descomprimió, pero bueno, esa noche casi lo perdemos. Y bueno, finalmente fue un trabajo en realidad de todos, además que era un compañero, era un compañero que veíamos ahí todos los días cuando él empezó a despertarse y más o menos a reconocernos que estaba como en manos conocidas. Su mirada, él no podía como hablar, no, en ese momento como que no podía articular sus palabras, pero en sus ojos se veía como la tranquilidad de estar en manos de sus compañeros. Pues bueno, ya después él salió, se recuperó y ya después al verlo al año, ay, verlo caminar, estar en su trabajo, hacer sus cosas del día a día, eso, no sé, eso llena el corazón mucho, lo Es que muy dicen. bonito, sí. Esos casos de pacientes que uno cree que se van a morir y que salen es de lo más lindo que da la UCI. Yo el caso que más hermoso tuve de residente fue una muchacha joven, tenía como 20 años, que era atleta de élite. Y creo que hacía triatlón o algo así, bueno, súper deportista. Y llegó con una infección por estafilococo, primero en una rodilla que le produjo una artritis séptica y bueno, así empezó a poner mala, chocada, la ingresamos, se operó la rodilla y luego descubrimos que el estafilococo se había ido, bueno, es una bacteria que se va a otros sitios, se había ido al corazón y le había producido una endocarditis. Entonces, bueno, se había comido una válvula, se comió la válvula mitral, la mandamos a operar por el cirujano cardíaco. Y bueno, hasta ahí todo parecía que iba bien. Cuando vino de quirófano, de sorpresa no se despertaba. No se despertaba, corrimos al escáner a hacerle una prueba de imagen en la cabeza y estaba todo, había sangrado porque había hecho una complicación de la endocarditis y había sangrado por la cirugía cardíaca. Entonces ahí empezó la pesadilla con esta chica. Bueno, entonces la cabeza empezó a hacer problemas de hipertensión endocraniana, que son muy graves. Se operó también por neurocirugía, pero ella seguía teniendo muchísimo edema cerebral y no podíamos despertarla, no podíamos. Pasaban los días, las semanas y seguía con hipertensiones, valores de hipertensión endocraniana altísimas que eran incompatibles con la vida. Todos los días pensábamos que se nos iba a morir, pero claro, como tenía 20 años, aguantábamos. Ya no se podía hacer nada más a nivel quirúrgico porque la proposición de los neurocirujanos era quitarle la mitad de un lóbulo cerebral y entre los médicos todos los días se hablaba de ella y decíamos, no le vamos a quitar medio cerebro a una chica de 20 años. Si se tiene que morir, pues se morirá, pero no vamos a dejar una chica joven sin la mitad del cerebro.
Entonces todos los días aguantábamos. Yo recuerdo guardias con esta chica que la enfermería llamaba toda la noche. ¿Qué hacemos? Que las presiones intracraneales están a 40, 50, cuando el valor normal es hasta 10. Pasaba bolos de medicamentos para intentar bajar la presión, bolos de sedación, de todo, y rezar porque ya no había nada más que hacer con esta chica, pero pues, todos los días le dábamos malas noticias a la familia. Todos pues, en la unidad estábamos súper tristes de que esperando que ya por fin se muriera un día, porque no teníamos esperanza de nada. Y de repente un día, yo no sé cómo, bueno, sí, decidieron empezarle a poner corticoides, que no es lo habitual para su caso, pero bueno, se decidió en junta médica a ponérselos. Y esto ahí se probó lo milagroso que es el medicamento, y empezó a deshincharse el cerebro, empezó a deshinchar. Y de repente un día se despertó. Bueno, y le hacíamos controles de imágenes de resonancia cerebral y aquello parecía una papilla, o sea, decíamos, esta muchacha ya no tiene cerebro, o sea, no demora en morirse, se va a morir. Pues de repente se despertó, le habíamos hecho la traqueotomía, empezó a hablar, consciente, todo orientada, pero o sea, no entendíamos nada, no se correlacionaba nada la imagen del cerebro en forma de papilla con esta chica. Y pues fue una maravilla, nos dio la alegría de la vida. Esta chica se despertó, se empezó a recuperar sin nada, tenía muchas secuelas periféricas, ¿no? Musculares con la polineuropatía, la debilidad muscular de nuestros pacientes. Pero a nivel cognitivo no tenía ni una secuela, aquello fue de verdad un milagro. Nada, fuimos para adelante y la recuperamos, la sacamos de la UCI y cada cierto tiempo venía a vernos, al principio en silla de ruedas, luego ya a los 6 meses vino andando. Bueno, llorábamos cada vez que venía esta chica, no lo podíamos creer. Y hoy en día la tengo en el Facebook y esta chica, cuando yo la veo que volvió a tener sus competiciones, se la pasa montando bicicleta, participando en carreras y todo. Yo digo, ¡buah! Cuando la veo en el Facebook, el corazón se me hincha de alegría y digo, ¡buah! ¡Qué trabajo tan bonito, la verdad! Qué bonito. Súper lindo. Bueno, porque esos son los casos que lo impulsan a uno a decir, bueno, esto definitivamente vale la pena. Cuénteme de esas particularidades que tiene la unidad, que es lo que usted dice, quisiera, por este motivo, quisiera a veces como dejar todo esto tirado. No me gusta cuando se hacen esfuerzos sobrehumanos, por ejemplo, con pacientes mayores, por ejemplo, pacientes cuando ya nos vamos en contra de la naturaleza y de Dios, de lo que ya está decidido, ¿no? Entonces, cuando hay una obsesión por sacar adelante personas que ya físicamente su cuerpo no da más, puede que sean personas jóvenes, pero por ejemplo con diagnósticos infaustos, por ejemplo cánceres, por ejemplo leucemias, por ejemplo cirróticos muy avanzados, que ya los pobres pesan 30 kilos y ya su cuerpo no aguanta todas las agresiones de una UCI, como es la ventilación mecánica, que es una herramienta maravillosa, pero es muy salvaje, muy, muy invasiva, muy, muy agresiva. Entonces, entre más desnutridos sean los pacientes y más ancianos que no tengan músculo, menos toleran la ventilación mecánica, ¿no? El hecho de que una máquina esté echándole aire, lo toleran menos, se degrada cada vez más el músculo. Y entonces yo cuando veo que hay pacientes mayores, ancianos, o este tipo de pacientes muy desnutridos, que se les intubó por darles una oportunidad, después se quedan ahí como encallados y pasa el tiempo. Y a mí eso me genera malestar, me genera agobio porque intentamos despertarlos y es una situación supremamente incómoda porque el pobre paciente ya no está dormidito, porque todo el mundo aguanta lo que sea, no pasa nada, pero el que le quitemos la sedación y esa persona tenga un tubo así de gordo que le atraviesa la garganta y al otro lado hay una máquina que le está echando aire con mucha fuerza. Yo nunca lo he vivido, pero cuando veo la cara de mis pacientes de horror, digo, esto tiene que ser horrible. Y siempre escucho y me gusta leer testimonios de personas que han sobrevivido a la UCI y cuentan que el peor momento de la UCI es el weaning, el momento en el que hacemos el destete del respirador.
¿verdad? Todas las personas coinciden en que es el peor momento que se vive en la UCI, porque uno está despierto y está sintiendo el dolor de ese tubo y además le están echando aire y además no puede respirar porque los músculos no le dan, o sea, es horrible. Y yo estoy de acuerdo en que hay que pasar por esto cuando detrás hay un proyecto terapéutico, pero si no lo hay, me causa mucho malestar. Entonces, para mí es motivo de conflicto muchas veces con compañeros el hecho de ser tan agresivos con ese tipo de pacientes. Sí, nuestro profe, el profe Ortiz, yo me acuerdo una frase que él tenía. Él decía, usted cuando tenga un tubo en la mano y el laringo, piense cuándo lo va a quitar. Claro, exacto. Ponerlo. Bueno, sí. todo lo puede hacer el portero, no sé. Poner un tubo lo hace cualquiera, pero quitarlo no, exacto. Entonces, cuando usted tenga un tubo, lo primero que usted tiene que tener en la cabeza es cuándo lo va a quitar. Y es que existe la posibilidad que lo voy a quitar. Si la respuesta es no, no lo ponga. Exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente recupere? ¿Cuál es mi proyección con este paciente para trabajarle? Y este paciente no debe durar máximo 5 días, es lo que dicen los estándares de los pacientes en UCI, de un paciente que es recuperable. Claro, de un paciente que se ha escogido con buenos criterios. Claro, es un paciente que debe durar entre 72 horas a máximo 5 días, que es el tiempo que uno le da. Paciente entra a una unidad y yo veo la unidad como un espacio para que el cuerpo se recupere. O sea, cuando hay una patología que es recuperable y uno puede sostener al cuerpo, puede sostener esta máquina mientras hay un proceso de recuperación. Exactamente. Pero exactamente cuando uno ve que pacientes ya han vivido lo que han tenido que vivir, que tienen un mundo de enfermedades encima, que ya todo su sistema está tan desgastado que uno dice, bueno, ¿y esto en qué momento se va a recuperar? Porque son pacientes que ya su corazón funciona un 20, un 10%, pacientes que ya llegan, lo que dicen Eli, muy desnutridos, ¿de dónde van a sacar fuerza? Porque hay que tener fuerza muscular para tener la fuerza para respirar. Respirar no es fácil, les contamos, respirar no es nada fácil. Es muy difícil y la pandemia lo demostró. Respirar es muy difícil. Es muy difícil y muy importante. Tragar también es muy difícil. Entonces, cuando uno no tiene un soporte muscular para hacer estas actividades que son tan cotidianas, pero que no caemos en cuenta de lo complejas que son las actividades como respirar y tragar, y tiene uno que volver a enseñarle a un paciente esto que no tiene ningún soporte muscular, que dicen él, y no vamos a ir para ningún lado. Tener un paciente vivo, por decir, es que a mí no se me mueren pacientes, simplemente por tener la presencia de esa persona ahí, no sé, para la familia es más entendible, porque pues, no sé, los sentimientos que haya en una familia, pero yo no quiero perder mi familiar, mi mamá, mi hija, como sea, yo lo quiero tener aquí conmigo. Digamos que en cierto punto en las familias puede llegar a ser entendible, pero nosotros como médicos, ¿por qué? Si nosotros sabemos cuáles son los procesos fisiológicos y sabemos que más allá no podemos ofrecerle nada más a ese paciente. Entonces, por eso lo que dice Nelly, ¿por qué nosotros como especialistas que sí tenemos la formación y que sabemos para dónde va ese paciente, por qué seguimos en esa lucha como tan infructuosa a veces? Mi conclusión después de tantos años es que, colegas, los médicos que hacen esto tienen una tarea pendiente con el tema de dejar ir, con el tema de soltar, con el tema de aceptar algo tan natural como lo es la partida de un paciente, la muerte. Entonces, cuando esa persona o ese médico no ha hecho esa tarea y ese trabajo personal de dejar ir, de soltar, porque así como soltamos a situaciones de nuestras vidas personales, así como soltamos a nuestros padres, a nuestros hijos, o cuando una pareja simplemente ya se acaba una relación, también hay que soltarla. También hay que aprender a soltar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes son en que establecemos relaciones súper importantes, más en la UCI, porque no es una consulta que uno ve a una persona una vez cada año, no, vivimos, yo personalmente me enamoro de mis pacientes cuando duran eso, un mes, 2 meses conmigo, pues ya es una relación súper afectuosa, yo me he encargado todos los días de ellos, los he sacado adelante, he vigilado
cómo respiran, cómo hacen pipí, cómo hacen caca, todas sus funciones vitales, que aquello es tan íntimo que yo, claro, yo les cojo mucho cariño, pero por ese mismo cariño y amor que les tengo, he hecho el trabajo de saber cuándo, hasta qué punto seguir y hasta qué punto soltar. Entonces yo pienso que el problema viene de ahí, de que muchas personas se dedican a aplicar protocolos y están en la parte racional pura y dura, pero no van a esa parte profunda, espiritual y emocional, donde hay que decir, esta persona a lo mejor ya cumplió su ciclo y tenemos que dejarla ir. Entonces, se aprovechan de ese poder que tenemos en la UCI de decir, pues le seguimos echando aire, pues le seguimos lanzando antibióticos, pues le seguimos poniendo los medicamentos para mantener la tensión hasta dosis estratosféricas, cosas que no se deben hacer, porque tenemos protocolos, ¿no? En todos lados, hasta qué punto se debe seguir una dosis. Pues muchas veces uno llega y se encuentra que eso se ha volado, nadie ha respetado, dosis estratosféricas de medicamentos que ya se sabe que no sirven para nada, pero es la obsesión porque ese médico no se puede permitir el dejar ir esa pobre almita que está pidiendo ya a gritos que se quiere ir. Yo creo que nos falta mucho trabajo también espiritual. O sea, somos los seres que más estamos en contacto con el más allá. Estamos todos los días saludando con el otro lado. Hola, buenos días, ¿cuántos te vas a llevar hoy? Entonces yo creo que debería ser la especialidad que más trabaje como esa parte espiritual, y creo que en este proceso de tener mucho conocimiento académico se nos ha olvidado un poco esta parte que es lo que nos permite eso, entender que hay ciertos terrenos que ya no nos corresponden. Exacto. Que hay que entregarlos, sí es cierto. Exacto, sí. Todos los días, es algo que siempre cuando hablo de estos temas con personas que no son médicos, me dicen, ¿cómo haces para asumir, ¿no? Esa parte de cómo, hasta dónde seguir y hasta dónde no. Y yo siempre digo, la guadaña es mi amiga, la guadaña es mi amiga y yo ya sé, este para ti, este para mí, y todos los días esa negociación. Este me lo quedo yo y este ya, yo sé que que yo no, aquí no puedo hacer nada, este para ti. Y hay que dejárselo a la guadaña que se lo lleve, porque ya no, o sea, no, humanamente y espiritualmente y emocionalmente ese paciente ya no está aquí. Y en vez de ser una piedra en el camino, sí que podemos llegar a ser facilitadores y que este proceso se convierta en algo más bonito y más agradable para el paciente y para sus familias. Creo que esto ya lo habíamos hablado en otro capítulo y lo hablaremos más profundamente en otros, pero es el ayudar, esa parte de acompañar en estos procesos de final de vida, también nos corresponde a los médicos y a los intensivistas mucho más. No es, yo solo pongo tubos, yo solo pongo catéteres, yo pongo noradrenalina a 2000 por hora y me mando a mudar. No, eso es lo primero. El intensivista básico hace eso, o sea, eso es de primero de primaria en intensivismo. Luego ya el que ha evolucionado, lo que tiene que aprender a hacer es acompañar más allá de la fisiología humana, acompañar a la alma que está ahí sobre esa cama y a su familia. Es como yo veo que se deberían hacer las cosas, pero desafortunadamente es un tema muy complejo y que todavía hay mucho tabú, mucho tabú. Hay gente que no quiere, compañeros que no quieren oír hablar de este tema. Yo creo que para ir cerrando este episodio de hoy, este capítulo de hoy, que me encanta porque ya empezamos a entrar a hablar de otros temas que ya nos apasionan mucho más. Yo creo que la gente piensa, no, es que es muy fácil cuando tú tienes ahí otra persona externa. Es muy fácil cuando tú tienes allá a otro ser. Bueno, usted ya pasó por una pérdida importante pues en su vida, pero ¿qué piensa de tener a un familiar suyo muy cercano? Yo hablo de bueno, mamá, papá, hijos, esposo o usted misma en una unidad. Yo personalmente, bueno, esto es súper rompedor. Yo soy de las que digo que yo no está, o sea, que a mí, yo no voy a meterme a una UCI nunca, salvo que sea, no sé, una cosa extrema, no sé, un accidente de tráfico, por ejemplo. Pero si a mí me hacen un diagnóstico horrible, Dios no lo quiera, toco madera y hueso podrido,
de una cosa horrible, un cáncer espantoso, una cosa, o ya me encuentro en cierta edad, no sé, más de 70 años y me pasa algo gordo, yo deliberadamente ya he expresado que no quiero estar en una UCI. Y a mi familia, para mi familia es igual. Esto es un tema que lo hemos hablado con mi marido. Por ejemplo, él me dice lo mismo, que él solo quiere estar en una UCI si es una cosa que, exacto, que cumple las reglas de 72 horas y te vas. Pero si hay detrás un diagnóstico infausto, él me dice, yo no quiero esto ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Y yo ya lo viví con mi mamá, ya tenía 80 años y tenía un montón de diagnósticos. Tenía insuficiencia cardíaca, tenía insuficiencia respiratoria, tenía principios de Alzheimer. Y cuando hizo su primera descompensación respiratoria, para mí era clarísimo que yo jamás la iba a meter a una UCI, que jamás la iba a dejar intubar, porque básicamente nunca le íbamos a poder quitar ese tubo y yo no iba a martirizar a mi mamá, la persona que más amaba en el mundo, no la iba a martirizar. Y fue súper claro para mí. Y cuando ella hizo esa descompensación, cogí a toda mi familia, los reuní una noche, como hago siempre con con las familias de mis pacientes, como si estuviera de guardia, y les expliqué tal cual como le explico a los familiares, no vamos a seguir porque no es lógico seguir y por amor a ella no vamos a seguir. Si con este pequeño tratamiento, porque ojo, no es que no demos tratamiento, sí se pueden hacer cosas, pero pequeñitas, básicas. Si con este tratamiento y hasta este límite no va, es porque ya no, mi mamá ya no tiene por qué estar aquí, se tendrá que ir y hay que aceptarlo. En mi casa todo el mundo lo entendió, firmamos porque era en Colombia y para que no nos la intubaran, firmamos, todo el mundo estuvo de acuerdo y como por obra y gracia del Espíritu Santo, en esa ocasión mi mamá salió adelante, en ese momento no se murió, pero ya la decisión estaba tomada, que pasara lo que pasara, mi mamá no iba a entrar nunca a una UCI. Y este tema es algo que yo intento siempre hablar con personas que tienen diagnósticos muy graves, porque especialmente los oncológicos, creo que hay también una mucha falta de información y es lo que yo veo en mi práctica diaria con mis pacientes, que nadie les ha explicado, su médico tratante, su oncólogo, no les ha explicado que pueden llegar a ponerse muy, muy malos. Y nadie les venden la UCI como el paraíso sobre la tierra. Allí se sana todo, allí hay que entrar allá porque allá se sana todo. Se puede sanar todo si entramos con una reserva funcional. Si entramos sin reserva funcional, no se puede sanar prácticamente nada. Un corazón Prácticamente nada. sano, un pulmón sano, unos músculos. Claro, exacto. Sí, perdón, que no expliqué. Exacto. Si las personas vienen con corazón, es importante venir con corazón, pero hay gente que no tiene ya corazón. Que traigan pulmones o aunque sea la mitad de un pulmón. Bueno, siempre trabajamos, los intensivistas hacemos lo que podemos, ¿no? Porque a veces llegan sin pulmón y bueno, ya se hace lo que se puede. Entonces, aunque con un 10% hacemos cosas, pero ya sin corazón es muy difícil. Sin corazón es muy difícil. Si cuando ya el hígado no funciona para nada, tampoco se puede. Un paciente cirrótico avanzado tampoco se puede. Y cuando es una invasión de un cáncer, evidentemente esto ya, la pelea está más que perdida. Pero desafortunadamente a estos pacientes se les ha vendido la moto, como se dice en España, de tranquilos, eso en la UCI, allá ustedes entran y todo se les cura. No, hay una falta, a veces otra de las cosas que a mí me genera mucho estrés y me enfado es esa falta de honestidad con los pacientes y su pronóstico. No, Nelly, hablemos mundialmente, los estudios, ¿cuál es la probabilidad de sobrevida de un paciente que ingresa en UCI? Es que la UCI no es ahí, allá hay Exacto. la vida. La probabilidad de un paciente que se salve una vez entra a la UCI es la mortalidad es del 50 al 70%, depende del tipo de UCI. Entonces, para que por favor tengan en claro esto, esa es la mortalidad esperada a nivel mundial de un paciente que ingresa a UCI. Exacto. Sí, por mi parte también. Yo creo que, como dije desde un principio, para mí la UCI es el purgatorio y creo que mis papás no merecerían estar en un sitio así. Ya creo que han vivido lo que tienen que vivir y lo que vayan a vivir, que lo vivan en sus 5 sentidos, no los esperaría con algo de eso. Y yo siempre les he dicho, si de mí depende tomar una decisión de eso, olvídenselo porque yo no los voy a dejar estar en un sitio de eso.
Exacto, sí. Yo pienso exactamente igual. Y pues también lo mismo, con mi hija pues es menor, uno dice, bueno, un accidente, algo que uno crea que pues, obviamente ellos tienen muchísima más reserva, pero tampoco, o sea, yo tengo muy claro esto para mí y para mi familia, que no es lo que deseo, Mm. no es lo que deseo para mí ni para ellos. Claro, pero es que todo esto viene porque nosotras tenemos el conocimiento y sabemos de qué se trata. Porque yo esto lo he hablado con personas que no son médicos ni conocen absolutamente nada de la UCI. Y cuando yo les cuento todas estas cosas que pasan y cómo está un paciente de la UCI, me dicen, no, yo no, yo eso no lo quiero para mí tampoco. Pero claro, como hay tanto desconocimiento, entonces se vende como el marketing de no, entren, que esto es el paraíso. Eso es, Sigan el paraíso. Y no. Y esta desinformación viene de todos lados, ¿no? Viene tanto del médico que está de guardia ese día y no le informa al posible ingreso todo lo que se le viene encima, tanto como del médico que llevaba a ese paciente, pues si es un paciente crónico. el paciente complicado que necesita, que entra en este estado, que necesita ya soportes para su vida, es una papa caliente y como que nadie la quiere coger y, allá le curan todo, ¡pum! Y se lo mandan a uno. Y uno como, mira, ¿qué te digo? Exacto, sí. Muchas especialidades tratan a sus pacientes exactamente como papas calientes, entonces se la entregamos al intensivista que está. Bueno, me encantó este tema. Bueno, cuéntenos qué tal les parece nuestro cambio de spot. Creo que estamos como en familia así, más nosotras. Cuéntenos qué les parece. Recuerden, por favor, suscribirse. Nos apoyan bastante suscribiéndose al canal, activando la campanita para que estén pendientes de los estrenos de nuestros capítulos, dejándonos siempre comentarios sobre cómo les pareció los capítulos, siempre hay mucho tema para abordar. ¿Qué otros temas quisieran que les contáramos por acá? Y recuerden que si no tienen nada más que hacer, por favor, suscríbanse. Activan la campanita, denle like, comenten. Yo sé que muchos de mis amigos no se han suscrito. Ojo, hay que suscribirse y hay que darle like. Y Así ver que el bueno. video completamente, déjelo rodando. Si no le gustó, no importa, usted deje el celular ahí. Sí, El video, exacto. no importa. Bueno, es un Compártanselo a sus amigos y a sus enemigos también, si no les gustó a sus enemigos. compártaselo al grupo de tías desocupadas que no tienen nada que hacer. Exacto. Nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, un abrazo para todos. Chao, buena semana. Chao. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. El de turno. No, marica, deje así Ah. entonces.